Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de la diferencia entre narrativa visual y narrativa escrita. Este video surge a partir de un comentario que por ahí leí en uno de mis videos anteriores, en el cual les hablo de la peli o el libro, que está aquí enseguida, y que les recomiendo que lo vean, donde pareciera como si quisiera decir que el cómic es punto y aparte de la literatura, como si no correspondiera, no perteneciera al medio de la literatura. Y sin embargo, pues claro que lo es, claro que es parte de. Lo que sí es que me gustaría identificar sus diferencias y las razones por las cuales tal vez en ese momento yo lo estaba ubicando de manera diferente. De entrada, pues tenemos que entender que tanto el cine como el cómic pues están vinculados a la imagen. Lo visual es preponderante. Siempre que tenemos una imagen, pues va a acaparar más nuestra atención, así seamos lectores asiduos, que un texto. Siempre la imagen está por encima, está por delante, porque se antepone a cualquier otra interpretación, ¿no? Sin embargo, cuando ya tenemos un texto, pues nos vamos a inclinar por leerlo tal vez. Y aquí lo interesante es que el cómic, por ejemplo, mezcla estos dos elementos, que es lo visual y lo escrito, para tejernos una historia y entregarnos pues el resultado de lo que es un cómic. Cuando yo era niño, yo leía muchos cómics. De hecho, podría decir que mi iniciación en la literatura fue gracias a los cómics, que si no hubiera sido por ellos, tal vez yo no hubiera despertado ese interés por la literatura que ahora tengo. Pero también cabe la posibilidad de una duda ahí respecto a si realmente esa fue la ruta que me llevó a los libros por completo, ya de solo narrativa, o si en realidad fui yo el que llegó hasta ese camino por un gusto personal y que no haya tenido realmente que ver el cómic. Esto me atrevo a pensarlo porque ahora, con los medios digitales, tantos memes, tantas imágenes con texto que tenemos saturando nuestras redes sociales, donde ahora los jóvenes desde muy temprana edad están consumiendo este tipo de literatura, si es que le podemos llamar de esa manera, en redes sociales, y allí es donde me entra la duda de si de verdad existe un salto gracias a este tipo de imágenes y de redes sociales que nos saturan de imágenes con texto, que nos hace realmente trasladarnos a los libros, o si en realidad el que decide trasladarse a los libros es porque de verdad le interesa leer, ¿no? Bueno, hace poco estaba platicando con un amigo muy cercano sobre esta diferenciación entre la narrativa visual y la narrativa escrita, porque muchas personas pues se empecinan en defenderla, ¿no? Defender la narrativa visual como si de verdad estuviera al mismo nivel que la narrativa escrita. Bueno, pues allí es donde radica la gran, tremenda diferencia, porque la narrativa escrita definitivamente siempre va a estar muy por encima de la narrativa visual. No las podemos ubicar en un plano semejante porque sus aportaciones y su forma, su mecanismo, sus medios, su atmósfera es totalmente distinta. Hay muchas personas que por no querer leer prefieren ver las películas, ¿no? Entonces se enteran que de un buen libro existe una película, entonces mejor se dirigen a ver la película. Y lo mismo pasa con los cómics. Muchas personas que no se quieren atrever todavía a zambullirse en los libros de solo texto, porque les parecen muy aburridos y cargados y pesados, entonces deciden habitar en el cómic o otro tipo de narrativa visual, que hay muchísimas. Yo nada más me estoy dando un ejemplo como el cómic, ¿no? Pero existe muchísima narrativa visual que principalmente se relaciona con los niños, pero que sin duda ya existe narrativa visual también para para todas las edades. Ya no es como exclusivo de un sector de la sociedad o de una edad, de una generación. No, no, no. Ya hoy en día la narrativa visual puede ser para adultos, ¿no? Esa es la parte interesante. Y hay mucha de esta que de verdad está hecha para adultos, para solo adultos. Y allí es donde entra esa cuestión de si de verdad le está quitando terreno a la narrativa tradicional, la narrativa escrita, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que lo único que está pasando es que persiste la flojera, la pereza de muchas personas que prefieren lo visual que lo escrito. Y yo solo les dejaría como dato allí lanzado al aire que quienes se atreven a insertarse en la narrativa escrita
que es otra atmósfera, otro universo, pues están permitiendo que sus neuronas estén más activadas, están permitiendo que su estructura cerebral se desarrolle muchísimo más, porque ustedes están creando imágenes dentro de su cabeza a partir de las palabras que están leyendo en una página saturada de solo letras. Lo curioso aquí es que me acuerdo mucho de una ocasión en que yo estaba leyendo una novela donde estaba en un episodio muy erótico, era bastante erótico ese episodio, y de pronto estaba yo en un tren ligero y a un lado de mí había una mujer que parecía como si estuviera volteando a ver la página del libro donde yo estaba leyendo. Entonces me dio mucha pena que ella supiera o que leyera lo que yo estaba viendo allí, ¿no? Porque las imágenes que me venían con todo eso que estaba leyendo, de verdad que eran muy eróticas. Entonces sí me dio pena, pero pues tristemente me di cuenta que la chica solo depositó los ojos sobre las letras y como que se echó a dormir ahí encima de las letras, ¿no? Mientras que yo las devoraba y yo veía imágenes que se levantaban como del libro y que me envolvía en mi cabeza, en esa atmósfera, y de pronto olvidaba que estaba en un tren ligero y que a un lado estaba una mujer y que tal vez al otro lado había un niño y que tal vez toda esa gente podía estar leyendo lo mismo que yo, pero pues tristemente no pasaba. Sí, a veces me ha pasado que gente está husmeando los libros que yo estoy leyendo en la calle, pero pues no fue el caso y me llamó mucho la atención eso, ¿no? El cómo para que las imágenes existan, pues tiene que haber esa comicidad entre el lector y el libro. Si no, no hay nada. Y pues definitivamente yo creo que siempre va a haber un punto y aparte entre narrativa visual y narrativa escrita. No le resto importancia a la narrativa visual, siempre creo que va a ser nutritiva la narrativa visual porque va a evocar, va a impulsar. Tengo yo por allí varios libros de narrativa visual que me parecen sensacionales, pero pues yo tengo una inclinación más marcada hacia la narrativa escrita. Sin embargo, no por eso voy a discriminarla. Entonces ahora ya queda claro el por qué en aquel momento dejé como un poco de lado al cómic cuando me estaba refiriendo a la diferencia entre si leer un libro o ver la película. Porque pues de un cómic a una película ya no hay tanta distancia por el hecho de que ya tienen una semejanza muy profunda que es la imagen, lo visual. Y bueno, hasta una próxima entrega.